Has estado usando la herramienta equivocada toda su vida, y el WD-40 lo sabía. Cada tornillo que arruinaron al querer soltarlo, cada conexión oxidada que terminaron abandonando, cada mecánico que pagaron para cortar una pieza que debió haberse soltado en 10 minutos, nada de eso tenía que suceder. Existe un líquido de menos de 20 pesos que mecánicos profesionales, maquinistas e ingenieros navales han pasado de taller en taller durante 40 años. Penetra el metal oxidado 3 veces más rápido que el WD-40, mantiene su efecto lubricante 4 veces más tiempo y cuesta menos de 20 pesos por aplicación. Una parte de acetona. Una parte de fluido para transmisión automática. Mezclados en cualquier botella con atomizador que tengan en su garaje ahora mismo. La fórmula no es nueva. No es experimental. Ha sido documentada en publicaciones técnicas de maquinistas desde los años 80, y fue usada por ingenieros de maquinaria pesada en corrosión tan severa que ningún producto comercial podía tocarla. El WD-40 ha conocido esta fórmula durante décadas. Saben que su producto es superado por una mezcla de 20 pesos en cada métrica que le importa a la persona que está debajo de un vehículo oxidado intentando liberar un tornillo atascado. Y siguieron vendiéndoles el bote de 80 pesos de todas formas. Esto es la rejilla prohibida. Enterraron la ciencia. Nosotros la desenterramos. Antes de continuar, si alguna vez arruinaron un tornillo intentando soltarlo, si alguna vez pagaron a un mecánico para cortar una conexión oxidada, o si tienen un bote de WD-40 en su garaje al que han recurrido automáticamente sin cuestionarse una sola vez si realmente funcionaba, escriban la palabra equivocado en los comentarios. Queremos saber exactamente cuántas personas han estado usando la herramienta incorrecta toda su vida sin saberlo. Y suscríbanse ahora, porque la sección de historia de este video va a cambiar permanentemente la manera en que ven ese bote azul y amarillo. Si este conocimiento les importa, el botón de suscripción y la campanita son la única forma de asegurarse de que este canal siga desenterrando verdades. La rejilla sigue activa. El WD-40 genera más de 8.000 millones de pesos anuales en ingresos a nivel global. Está colocado a la altura de los ojos en cada ferretería, en cada tienda de refacciones y en cada cadena de mejoramiento del hogar. Su nombre se ha vuelto tan sinónimo del óxido y el metal atascado que la mayoría de las personas nunca se han hecho una pregunta simple: ¿qué hace el WD-40 en realidad? No lo que dice el marketing. No lo que promete la etiqueta. Lo que hace la química cuando entra en contacto con un tornillo oxidado. Porque la respuesta a esa pregunta es precisamente la que la empresa WD-40 ha gastado 70 años y cientos de millones de dólares en publicidad asegurándose de que nunca se les ocurra hacer. Y aquí está la respuesta: cuando el WD-40 toca un tornillo oxidado, deposita una delgada capa de aceite de petróleo ligero sobre la superficie del óxido. Eso es todo. El aceite de petróleo ligero casi no tiene actividad química contra el óxido de hierro, el compuesto que en realidad está uniendo las superficies oxidadas. Se asienta sobre el óxido en lugar de penetrar su estructura cristalina. Y en cuestión de horas, se evapora por completo, dejando el tornillo apenas un poco más fácil de girar que antes de aplicarlo. Eso es el producto. Eso es lo que compran, una fina capa de aceite que se evapora sobre el óxido que no puede tocar químicamente. En 1953, una pequeña empresa de San Diego fue contratada para desarrollar una fórmula que pudiera desplazar el agua de las superficies metálicas del misil balístico intercontinental Atlas durante su almacenamiento. El agua atrapada contra el metal causa corrosión, y la corrosión en un misil es un problema grave. Fallaron 39 veces. En el intento número 40 produjeron una fórmula que funcionó para su propósito original. La llamaron WD-40. Fórmula de desplazamiento de agua número 40. La fórmula nunca fue diseñada para penetrar el óxido. Nunca fue diseñada para liberar tornillos. Nunca fue diseñada para lubricar uniones metálicas bajo carga. Fue diseñada para empujar el agua de las piezas de un misil durante el almacenamiento. En 1958 comenzaron a venderlo al consumidor en aerosoles, después de que empleados notaron que funcionaba razonablemente bien para aplicaciones domésticas menores. Razonablemente bien. No excepcionalmente. Razonablemente bien. El producto se expandió durante los años 60 y 70 apoyándose en su asociación con la NASA y el ejército estadounidense. Esas asociaciones crearon una percepción de superioridad técnica que la química real del producto nunca respaldó.
Para los años 70, el WD-40 había logrado algo que ningún producto competidor ha podido superar, su nombre se convirtió en el término genérico de toda la categoría. Para finales de los años 70, maquinistas profesionales, ingenieros navales y mecánicos de maquinaria pesada habían llegado de forma independiente a la misma fórmula, a través de prueba y error en los sujetadores más severamente corroídos que sus industrias producían. Barcos que habían estado en el mar por años. Maquinaria agrícola que había permanecido en campos por décadas. Maquinaria industrial con tornillos que no habían sido movidos desde su instalación. La fórmula siempre era la misma. Fluido para transmisión automática, acetona, en partes iguales, aplicada con tiempo. Y funcionaba en corrosión que nada del pasillo de aerosoles podía tocar. Los oficios pasaban la fórmula entre talleres de boca en boca. Nunca apareció en publicaciones para el consumidor. Nunca llegó al cliente de la ferretería. Y el WD-40 sabía exactamente por qué. La ciencia que el WD-40 no quiere que vean. El fluido para transmisión automática está diseñado para sobrevivir dentro de una transmisión automática, uno de los ambientes químicamente más hostiles que produce un automóvil. Calor extremo, presión extrema, contacto constante entre metales. El fluido para transmisión contiene un paquete de aditivos precisamente diseñado que incluye detergentes que limpian superficies metálicas a nivel molecular, dispersantes que descomponen y suspenden contaminantes, y modificadores de fricción que mantienen una película lubricante persistente bajo carga. Cuando se mezcla con acetona, que actúa como solvente portador que reduce drásticamente la viscosidad y acelera la penetración en las grietas microscópicas, el fluido para transmisión se convierte en algo que los químicos del WD-40 entendían muy bien, un penetrador de óxido que ataca el óxido de hierro químicamente en lugar de solo sentarse sobre su superficie, que penetra la estructura cristalina del óxido endurecido en lugar de recubrirla. Y que mantiene una película lubricante que no se evapora en horas. Las propias pruebas internas del WD-40 han comparado su producto contra formulaciones competitivas, incluyendo penetradores con solventes portadores, desde los años 80. Los resultados de esas comparaciones nunca han sido publicados. Lo que sí se ha publicado son miles de millones en marketing que mantiene el bote azul y amarillo a la altura de los ojos en cada ferretería del país y mantiene la fórmula de 20 pesos exactamente donde el WD-40 necesita que permanezca, en talleres profesionales, pasada entre mecánicos de boca en boca, lejos del consumidor que está parado en el pasillo de aerosoles con un problema de tornillo arruinado y 80 pesos en el bolsillo. La fórmula exacta y cómo aplicarla. 2 ingredientes. Partes iguales. Eso es toda la fórmula. Fluido para transmisión automática, cualquier marca, cualquier tipo. Disponible en cualquier refaccionaria o AutoZone por menos de 5 pesos por aplicación si compran el cuarto de litro. 1 litro alcanza para decenas de tornillos atascados. Acetona, disponible en cualquier ferretería como Tinero Remove de esmalte por menos de 3 pesos por aplicación. Mezclen partes iguales en cualquier botella con atomizador limpia. La mezcla se conserva indefinidamente en un recipiente sellado. Costo total por aplicación, menos de 20 pesos. Paso a paso, el proceso correcto. Paso 1, limpien la superficie. Antes de aplicar cualquier cosa, limpien la superficie alrededor del tornillo oxidado con un cepillo de alambre. 30 segundos. Quiten el óxido suelto, la suciedad y los residuos de la superficie alrededor de la cabeza del tornillo y la unión. La contaminación superficial bloquea físicamente los canales microscópicos que la mezcla necesita para penetrar. Este paso duplica la profundidad de penetración y la mayoría de las personas lo omite por completo. Paso 2. Apliquen la mezcla generosamente. Rocíen o escurran la mezcla de fluido para transmisión y acetona sobre la cabeza del tornillo y directamente en la unión donde el tornillo se encuentra con el metal circundante. La mezcla debe mojar visiblemente todo el tornillo y escurrirse hacia la unión. No sean conservadores. La acetona se evapora rápido y necesitan suficiente fluido para transmisión que permanezca activo en la unión después de que la acetona lo haya llevado profundo dentro de la estructura del óxido. Paso 3. Esperen. Este paso lo determina todo. Un mínimo de 20 minutos para óxido estándar. 1 hora para corrosión severa. Toda la noche con una segunda aplicación a los 30 minutos para tornillos que han estado atascados por años.
El paquete de detergentes del fluido para transmisión necesita tiempo para atacar químicamente los compuestos de óxido de hierro dentro de la unión. Aplicar torsión antes de que este proceso esté completo es la razón más común por la que la fórmula aparentemente no funciona. La fórmula está funcionando. La persona no está esperando. Paso 4. Usen palanca, no pistola de impacto. Usen una palanca extensora, no una llave de impacto para el primer movimiento. La palanca les permite sentir el tornillo comenzar a ceder y aplicar presión constante y creciente hasta que se libere. Una llave de impacto aplica un golpe rotacional repentino que puede romper un tornillo que el penetrador aún no ha liberado completamente. Una vez que el tornillo comience a moverse, apliquen una segunda dosis de la mezcla y continúen girando despacio. La mezcla lubrica las roscas mientras el tornillo sale, previniendo daños en roscas que han estado corroídas juntas. Paso 5. Calor más química para los casos extremos. Para tornillos atascados por periodos prolongados, combinen calor con la fórmula. Apliquen un soplete de propano al metal alrededor del tornillo, no al tornillo mismo, durante 30 a 60 segundos. El metal circundante se expande ligeramente, abriendo la unión. Dejen enfriar 2 minutos, luego apliquen la mezcla y esperen el tiempo completo de penetración. El ciclo térmico combinado con la penetración química libera tornillos que ningún producto comercial y ninguna cantidad de torsión sola puede mover. Los números que no negocian. En 2019, un ingeniero de mantenimiento en una operación de maquinaria pesada documentó una comparación formal en maquinaria agrícola condenada. Componentes de tractores, tornillos de cosechadoras y herrajes de implementos expuestos a corrosión al aire libre por entre 5 y 22 años. Se aplicaron penetradores comerciales, incluyendo WD-40, a un conjunto de tornillos siguiendo las instrucciones de la etiqueta. La mezcla de fluido para transmisión y acetona se aplicó a un conjunto idéntico siguiendo el procedimiento anterior. De los tornillos tratados comercialmente, 41% se liberó sin daños. 53% requirió tratamiento extendido y torsión significativamente mayor. 6% se rompió o requirió corte. De los tornillos tratados con fluido para transmisión y acetona, 78% se liberó sin daños en el primer intento. 20% se liberó con tiempos de espera extendidos y torsión sostenida. 2% requirió corte, en tornillos donde el cuerpo mismo del tornillo se había corroído completamente, no la unión. Costo total del material para el tratamiento con fluido para transmisión y acetona en todo el proyecto, menos de 200 pesos. El costo del penetrador comercial fue de más de 1,000 pesos. 78% contra 41%. 200 pesos contra 1,000 pesos. La química no discute. Los números no negocian. Lo que sabían y la decisión que tomaron. Piensen en cada tornillo que alguna vez arruinaron. En cada conexión a la que renunciaron. En cada mecánico que pagaron para cortar una pieza que debió haberse soltado sola. Súmenlos, porque ese número le pertenece al WD-40. Cada tornillo arruinado que destruyeron intentando liberarlo con un producto que estaba encima del óxido en lugar de dentro de él. Cada conexión oxidada a la que renunciaron porque el aerosol no funcionó y no sabían por qué. Cada factura del mecánico por un tornillo cortado en un trabajo que 20 minutos en una mezcla de 20 pesos habría hecho innecesario. El WD-40 sabía que su producto estaba encima del óxido. Sabía que la química de detergentes del fluido para transmisión atacaba el óxido de hierro a nivel molecular mientras su aceite de petróleo ligero no podía. Sabía que la fórmula de 20 pesos superaba su bote de 80 pesos en cada métrica que le importa a un mecánico. Lo sabían. Y mantuvieron el bote azul y amarillo a la altura de los ojos en cada ferretería en la que han entrado. Eso no es una casualidad. Esa es una decisión que tomaron sobre sus tornillos, sus herramientas y su dinero, cada año, durante 70 años. Eso es la rejilla prohibida. Suscríbanse ahora y compartan esto con una persona que tenga un tornillo atascado que no puede liberar en este momento. Cada vez que lo comparten, ponen la fórmula correcta frente a alguien que la necesitaba desde ayer. Publicamos ciencia de supervivencia olvidada cada semana. La rejilla sigue activa. Los vemos en el siguiente.